Capítulo 59, verso 1. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que habitaban en Mizraim, quienes habían venido con Jacob. Todos los hijos de Jacob vinieron a Mizraim, cada hombre con su casa. Qué sorprendente, porque curiosamente ahorita estoy escribiendo una parte en el libro desde ayer, que de hecho ayer dije así, no lo voy a dejar, porque ya llegó un momento donde tengo un cansancio como suficiente para seguir escribiendo, pero no suficiente energía para investigar. Entonces a veces digo, no, déjalo. Entonces dije, sigo mañana, ya no me daba, y seguí ahora. Y es de este tema que ya lo he visto varias veces, pero a veces hay que refrescar algunos puntos. Entonces me sorprende, bendito Yahweh, cómo todo lo conecta, porque está en el texto masorético aparece que entraron 70, pero en la Septuaginta parece que entraron 75. Y la diferencia principal se debe a que en la Septuaginta solo contaron a Efraín y Menashe. En la otra, bueno, dije en la masorética solo contaron a Efraín y Menashe. En la Septuaginta contaron o a otros hijos que pudo haber tenido Yosef, que se cree, pero que solo Jacob adoptó a dos, ¿verdad? Jacob habría adoptado a Efraín y Menashe, aunque Yosef hubiese tenido más hijos, como algunos consideran. La otra sería que ya eran hijos de Efraín y Menashe, por ende nietos de Jacob. Entonces serían Efraín y Menashe más 7, ya sea nietos de Jacob o hermanos, o quizá algunos hermanos, otros nietos. El punto es que en la Septuaginta aparece que con Jacob llegaron 66 más los 9 que estaban en Egipto de Yosef, y en la otra dice más los 2 Efraín y Menashe. Entonces, dependiendo de cómo se llegue a contar, porque depende cómo se haga la cuenta en sí, se llega a 70 o a 75. De hecho, en algunos casos se llega a 69, pero se incluye que se dice que Yochebed estaba embarazada cuando entró, entonces el bebé nació en el límite cuando estaban entrando, y eso habría hecho los 70. Entonces, parte de lo que les digo que estoy ahorita escribiendo en el libro es porque tiene que ver con la canción del Cordero y de Moshe, que se conecta con la canción que canta Moshe en Deuteronomio 32, donde él dice que él separó las naciones de acuerdo al número de los hijos de Elohim. Pero en la masorética dice, que por ende así está en la mayoría de antiguos testamentos, de acuerdo al número de los hijos de Israel. Entonces, hay dos versiones, como le digo, está la Septuaginta y la de los libros del Mar Muerto, que dice 75. Libros del Mar Muerto y Septuaginta dice que entraron 75, y en Deuteronomio dice que separó las naciones de acuerdo al número de los hijos de Elohim. Pero en la masorética lo cambiaron a que separó las naciones según el número de los hijos de Israel. Ahora, si uno piensa cuáles son el número de los hijos de Israel, no diría 12, ¿verdad? Las 12 tribus. O si le agrega después los que adoptó y demás, pues el número cambia, pero no llega a 70. Entonces lo que parece ser, obviamente ellos dicen que se refiere a los 70, que según Génesis 46 habrían entrado. En Génesis 46 los que habrían entrado a Israel. Entonces no me extrañaría que los escribas, para tratar de darle una confirmación a su propio cambio, que pasaron de 75 a 70, después en Deuteronomio dijeron según el número de los hijos de Israel, como 70 que entraron. Entonces, bueno, simplemente les estoy dando detalles, o mencionando esto para que se entienda de una vez que en la Septuaginta y en los libros del Mar Muerto, que viene siendo lo más antiguo que hay disponible hoy en día, dice que fueron 75 los que entraron de Jacob a Egipto en este tiempo. Y de hecho ahorita con Yashar vamos a ver si se puede ya determinar, como poner un testigo más. Mientras que en la de los masoréticos pusieron que eran 70, y esa es la más usada, entonces por eso más comúnmente se usa ese número.
Y por eso en el nuevo pacto, cuando Esteban está hablando, está dando todo un discurso poderosísimo, él menciona el número 75. Entonces hay quienes toman eso como una contradicción de la escritura, porque en el nuevo pacto dice 75 y en el antiguo pacto dice 70. Pero esos son en las Biblias en las cuales tradujeron el antiguo pacto de la masorética. Entonces, obviamente, el que Esteban haya mencionado el número 75 le da fuerza al 75, o sea, a la versión de los libros del Mar Muerto y a la versión de la Septuaginta. Entonces, dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel que habitaban en Mizraim, quienes habían venido con Jacob. Todos los hijos de Jacob vinieron a Mizraim, cada hombre con su casa. Los hijos de Lea eran Rubén, Shimón, Leví, Yahudá, Isahar, Zebulón y su hermana Dina. Y los hijos de Rachel eran Yahusef y Benjamín. Los hijos de Silpá, la doncella de Lea, eran Gad y Asher. Los hijos de Bilá, la doncella de Rachel, eran Dan y Naftalí. Y estos fueron su descendencia, que fueron nacidos a ellos en la tierra de Canaán, antes de que ellos vinieran a Mizraim con su padre Jacob. Los hijos de Rubén eran Hanok, Palú, Hezrón y Carmí. Y los hijos de Shimón eran Imuel, Yamim, Ohad, Yaquín, Zohar y Shaul, el hijo de la mujer cananit. Y los hijos de Leví eran Gershón, Kehat y Merari, y su hermana Yahugebet. Esa es Yochebet, la que se conoce como Yochebet. Yahugebet, que significa la estima de Yahweh, a quien Yahweh exalta. Y ella fue la madre de Moshe y Aarón y Miriam, por supuesto. Y su hermana Yahugebet, quien fue nacida a ellos durante su llegada a Mizraim. Ve lo que les decía ahora. Entonces, bendito Yahweh, porque esto que yo había mencionado no aparece en la Torá. Sí lo menciona en el judaísmo, pero no aparece en la Torá que Yahugebet nació cuando estaban entrando a Egipto. Pero sí lo encontramos en Yashar. Entonces Yashar lo confirma, ¿verdad? Y eso agregaría un número más a la cuenta, como les digo, porque hay una cuenta donde se queda un número corto y es porque Yahugebet estaba en el vientre y estaba naciendo en ese momento. Quien nació a ellos durante su llegada a Mizraim. Entonces, qué interesante que Yahugebet, a quien Yahweh exalta o estima, nace cuando están entrando a Egipto, y es de ella que vendría el Redentor que sacaría al pueblo de Egipto, de la esclavitud. Y recuerden que Moshe, que representa el testigo como Moshe, al ser hijo de Yahugebet, estaría conectado con la estima de Yahweh, puesto que la estima de Yahweh se manifestó cuando sacó al pueblo de la esclavitud. Dice, y los hijos de Yahudá eran Onán, Shelach, Feretz y Serach. Y y Onán murieron en la tierra de Canaán, y los hijos de Feretz eran Hezrón y Hamul. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que esta es una de las cosas que también mencionan algunos, que y Onán se mencionan en la cuenta porque fueron hijos de Yahudá. Sin embargo, habían muerto antes de entrar a Egipto. Entonces, claramente, ellos no iban ahí con ellos. No estaban vivos, es mi punto. Aunque al mencionarlos es como dando a entender que sí están en algún lado, en el paraíso, pero no estaban con ellos entrando físicamente a Egipto. Y los hijos de Isahar eran Tolá, Puá, Yashuv y Shimrón. Y los hijos de Zebulún eran Sereth, Eilón y Yahzlel o Yahlel. Y el hijo de Dan era Hushim. Ese fue el sordomudo. Vean también qué interesante que sea sordomudo Hushim, que es hijo de Dan, puesto que de Dan saldría la serpiente junto al camino que muerde los talones del caballo y hace que el jinete caiga para atrás, como dice Génesis 49 con respecto a la tribu de Dan. Entonces, particular, porque Dan se ve que sale algo negativo, como dije en Génesis 49, y después por el hecho de que no es incluida esa tribu entre las tribus de Apocalipsis 7 cuando habla de los escogidos. Los elegidos de las 12 tribus, no se menciona la tribu de Dan. Se puede decir que se reemplaza por la de Leví, que no había recibido herencia, pero ahora sí, porque
es según el orden de Melquisedec, según el sacerdocio de Melquisedec, que ya no es levita, entonces por decirlo así ya se incluye a Leví como una de las tribus. Entonces, curioso que sea sordo mudo, porque a pesar de que él era, bueno, lo más seguro justo, puesto que tenía un celo muy grande por el honor y respeto a Jacob, según lo que vimos en el capítulo anterior, ¿verdad? Recuerda cuando le cortó la cabeza de Esaú. Es particular que fuera sordo mudo como los que siguen los ídolos, que no logran entender, no logran escuchar la prédica, porque tienen oídos pero no oyen como los ídolos, y tienen bocas pero no hablan, por más que hablen no saben lo que dicen. Dice después, y los hijos de Naftalí eran Yahzel, Guni, Yetzer y Shilem, y los hijos de Gad eran Sifión, Hagi, Shuni, Etzbon, el hermano James Bond, Etzbon, Eri, Arodi y Areli. Y los hijos de Asher eran Yimna, Yishua y Briah. Entonces, Yimna, Yishua, Yishui, Briah y su hermana, vamos a ver cómo le puso. Benjamín eran Bela, Beker, Ashbel, Geirah, Naaman, Eji, Rosh, Mupin, Jupin y Ard. Estos nombres. Ok, recuerden que todos los nombres tenían que ver con Yahusef. Cada nombre era para dar honor a Yahusef y lo que había pasado con él. Dice después, y los hijos de Yahusef que le habían nacido a él en Mizrayim eran Menashe y Efraín. Entonces aquí menciona solo a dos. Ahora sí. Y todas las almas que salieron de los lomos de Jacob eran 70 vidas. Estos son aquellos quienes vinieron a Jacob, su padre, a Mizrayim, a habitar allí. Y Yahusef y todos sus hermanos habitaron seguramente en Mizrayim, y ellos comieron lo mejor de Mizrayim todos los días de la vida de Yahusef. Ahora, es que sí, como les había dicho, ¿se acuerdan? Bueno, no. Sí lo mencioné con lo que habíamos visto de Bikurim y Shavuot. Porque recuerdan que la versión que hay, similar con lo masorético, de Yashar en hebreo, la versión hebrea que hay, fue hecha por uno de sus escribas, y es por eso que, o sea, que ahora que me pongo a pensar con respecto a este número, que cuando aparece el nombre Yahweh en la versión hebrea no lo borraron, nada más pusieron una letra Hey, o no, de hecho no pusieron una letra Hey, pusieron como 2 apóstrofes, entonces ya como que uno sabe que ahí va el nombre, pero vemos que entonces lo modificaron. Entonces, y digo eso porque es posible, después lo vamos a ver, no necesariamente contradice lo que ya hablamos de Shavuot, pero es posible que ahí le hayan metido un número como para tratar de ir con la tradición judía, y por eso me pone a pensar aquí también. Cabe la posibilidad, ¿verdad?, de no ser así, que estaría confirmando la versión la versión masorética, que tiene el número 70, solo que en la Torah no menciona lo de Yahujebet, que aquí sí se menciona, lo cual llegaría a cerrar el número 70, que fue el mismo número de naciones en las que Yahweh dividió a los seres humanos, que fueron las 70 familias que salieron de Noaj, más 71 Israel, que vino de, ¿verdad?, Jacob, Isaac y Abraham. Como dice en Deuteronomio que Yahweh, que de hecho me parece muy poderoso este verso, en Deuteronomio 32, que Yahweh le da una canción a Moshe, por ende se podría interpretar, o sea, es una posibilidad de que esa sea la canción del Cordero, puesto que se le está revelando a Moshe completa, mientras que Moshe mismo cantó una canción cuando se pasó el mar de juncos. Esa podría ser la canción de Moshe. O sea, mi punto es que en hebreo dice que cantan la canción de Moshe y del Cordero. Puede ser que vaya a ser una canción completamente nueva, ¿verdad? No me extrañaría, y que esté siendo representada por estas dos canciones: la canción de Moshe, la que él cantó al pasar el mar de juncos después del Éxodo, y la canción del Cordero, la que aparece en Deuteronomio 32, como dije. Dice el 8: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones,
cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos. Ahí está hablando de cuando separó las naciones, ¿verdad? En 70, en el tiempo de Noah. Según el número, aquí dice según el número, esta es de la masorética, según el número de los hijos de Israel. Repito, si solo dice eso, uno el número que piensa rápidamente al pensar en Israel es 12, no 70, ¿verdad? Eso es lo que me hace a mí pensar que quizá hubo mano escriba. No solo eso, los otros detallillos que he mencionado, pero esa es una. Porque, como dije, en el Mar Muerto y en la Septuaginta, que son más antiguas, dice aquí según el número de los hijos de Elohim, lo cual tiene más sentido, porque sabemos que son 70 los ángeles llamados hijos de Elohim, como vemos los hijos de Elohim que se presentaron ante Yahweh en el libro de Job, o los hijos de Elohim que descendieron y tuvieron relaciones con las mujeres. Entonces los hijos de Elohim son ángeles, y fueron 70 los ángeles que Yahweh envió para cambiar los idiomas en el tiempo de Noah, de la Torre de Babel. Digo de Noah porque fue la familia de Noah, pero en el tiempo de la Torre de Babel, o sea, Nimrod y Abraham serían, lo dividió en 70, enviando a los ángeles a enseñar una lengua diferente cada uno. Y dice, según el número de los hijos de Israel, como les digo, hay quienes consideran que sería esto un cambio escriba, y por este cambio escriba sería que se habría cambiado en Génesis cuando dice que entraron 70, pero al tener aquí Yashar, es ahí donde ya eso puede ser una confirmación o también un cambio ahí escriba, como he dicho. No me voy a meter tan a fondo en eso, simplemente lo que quería mostrar aquí es el verso que dice: porque la porción de Yahweh es su pueblo, y Jacob la heredad que le tocó. La forma en que lo pone, la porción de Yahweh es su pueblo, y Jacob la heredad que le tocó. También otro punto que, quién sabe qué tanta fuerza tenga como argumento, pero puesto que Yahweh sabe todo el futuro desde el pasado, puesto que Jacob entró con 70 a Egipto mucho después de que se separaron las lenguas, ¿verdad? Pero por otro lado, los 70 ángeles ya estaban mucho antes de que se separaran las lenguas. Entonces tiene más sentido que separó las lenguas de acuerdo al número de ángeles, puesto que hay 70 ángeles, 70 idiomas, ok, 70 naciones, a que haya sido Yahweh diciendo, no, lo voy a dividir en 70 porque a Egipto van a entrar 70 de Jacob. ¿Me explico? Tiene más sentido la primera, aunque Yahweh hace muchas conexiones y pudo haber dicho, ese día voy a escribir 70 porque se conecta con las naciones, y porque lo que estaría dando a entender, por si algo, es que Jacob sería esparcido entre las naciones. Entonces Jacob, que es 12, pero cuando entró a Egipto, que representa a una nación gentil o las naciones gentiles, entraron 70 de sus hijos, para representar que el pueblo de Israel sería separado entre las 70 naciones. Ese es el punto ahí. ¿Sí me explico? Con el número 75 la conexión sería que Yahweh llamó a Abraham a los 75 años. Entonces ahora entran, según unas versiones, 75 a Egipto. Al final, 70 o 75 no llega a cambiar absolutamente nada de la doctrina. Que quede claro, es simplemente lo que cambia es la conexión. ¿Con qué se conecta? ¿Se conecta con todas las naciones o se conecta con la edad en la que Abraham empezó su ministerio? Pero mi punto aquí, lo que me parece más, no sé por qué, me parece muy importante o sorprendente, es el ponerme aquí en esta situación donde dice, porque la porción de Yahweh es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Normalmente la gente lo toma como simplemente ese fue el pueblo que Yahweh escogió, pero está diciendo algo más allá. La heredad que le tocó, como si él no hubiese tenido nada que ver, sino simplemente fue la que le cayó, primero que todo. Entonces es como cuando en Israel, cuando el pueblo entró a la tierra prometida, que tiraron suertes para ver de quién iba a ser cada porción de tierra. ¿Recuerdan? ¿Para cuál tribu? Entonces sacaban, ok, esto va a ser de hecho se dice que era algo así como en una caja metían los nombres de las 12 tribus y después las porciones de tierra. Entonces sacaban tribu, esta porción quedó, y ya después entre los hijos, cada porción, digamos la tribu de Yahudá, entre los hijos de Yahudá. Pero entonces era con suerte, será lo que salga, pero obviamente era Yahweh a través de un malaj
moviendo las cosas para que fuera la voluntad de Yahweh la que se cumpliera y no la de un hombre. Entonces por eso, desde el punto de vista de los hombres era tire suertes, ve a ver qué le sale. Pero por decirlo así, es como si cuando el hombre iba a meter la mano para que no hubiera trampa desde el punto de vista de los hombres, Yahweh podría hacer que el papelito que le tocaba se le pusiera ahí y él lo agarraba. ¿Sí me explico? Pero al compararlo con ese evento, Yahweh está diciendo que así como se separaron por suertes las tierras de Israel, las tierras de Canaán, para las 12 tribus de Israel, de la misma manera se tiraron suertes en el segundo cielo por las naciones. Y a Yahweh le cayó la familia de Jacob. ¿Sí me explico? La heredad que le tocó. Y lo curioso es que Yahweh está por encima del segundo cielo donde están los ángeles, pero él está poniéndose como si fuera uno de los ángeles que les tocaban partes diferentes. Y ese sería Micael, su representante entre los ángeles del segundo cielo. Entonces, entre los ángeles del segundo cielo había un representante de Yahweh que es Micael. Y cuando se separaron las lenguas y las familias, a Micael le cayó Israel. Por eso en Daniel vemos que le dice Yahweh a Daniel a través de Yahushua, Micael tu príncipe, o tu ministro, tu malach. Y después en Daniel 12:1 dice, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Entonces Micael es el ángel de Israel que representa a Yahweh, y por eso aquí dice la heredad que le tocó cuando se le dio Israel a Micael. Entonces serían 70 naciones más Israel 71. ¿Se acuerda que siempre he dicho eso? Más Heilel, que gobernaba las 71, 72, y de ahí el número tan valioso 72, de los 72 títulos de Elohim, 72 demonios de Goeisha y otras cosas con 72. De hecho, curioso es que sea 72 ese número tan importante, puesto que el 70 es la letra Ayin, y Ayin significa ojo, así como tenemos dos ojos. 72, ¿verdad? 70 tenemos dos. Repito, el 70 es un ojo en hebreo. También 72 se puede ver como los ojos sobre la casa, porque el 2 es una bet, es una casa, un templo, o la creación misma. Por eso la creación se hizo con la letra bet, cuando Yahweh dijo Bereshit, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Sí me explico? Entonces 72 se puede ver como 70 naciones en la creación, en la tierra, o el ojo de Yahweh observando la tierra, donde hay 70 naciones más Israel. Entonces dice, porque la porción de Yahweh es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Aquí dice, y los hijos de Leví, bendito Yahweh, ya lo escuché. Y los hijos de Leví, Gershon, Kehat y Merari y Yochebed, la hermana de ellos, que nació cuando descendieron a Egipto, cuando ellos descendieron a Egipto. Ok, entonces ese es el verso relativo a ese otro que me dijo el hermano. Usted me ha dicho el 12, ¿verdad? Y Yochebed salía en el 9. Ok, los hijos de Isahar, aquí dice Tolá, Upua, Uyob, Beshimrom. Sí, entonces en la versión hebrea que tengo aquí dice Yob en vez de Yashub. Toda roba. Sí, qué extraño. Y no pone ningún comentario él como para justificar el por qué puso Yashub. Y es que hay quienes, es de aquí, porque sí en la Torah sí aparece un Yob, hijo de Isahar. Entonces como que le da más fuerza. Y por eso es que hay quienes dicen que Job era hijo de Isahar, pero no hay, más que el hecho de que es el mismo nombre, no hay como que evidencia que lo indique, pero sí hay quienes lo dicen. Aquí está, Primera de Crónicas 7:1. Los hijos de Isahar fueron 4, Tolá, Fua, Yashub y Shimrom. Pero qué curioso que me lo ponen esto. O sea, esto lo encontré buscando el nombre Job. Entonces unas versiones tienen Job, otras tienen... Y ya creo que ya sé por qué es. Ok, sí. La diferencia es la letra Shin. Si se le quita la letra Shin a Yashub, tenemos Yob. Entonces es cuestión de una letra que me imagino en algunos escritos desapareció. Pero si hay un Yob. Sí, como que es una de esas cuestiones comunes, porque veo varios que tienen Job, varias versiones que tienen Job, varias versiones que tienen Yashub. Como les digo, la única diferencia en hebreo es una letra, la letra Shin.
Entonces posiblemente algún escriba la terminó quitando y quedó en algunos como Job. Y sí, me imagino que el de esta traducción lo que hizo fue ponerlo de acuerdo a lo que estaba en Crónicas. También recuerden, o sea, para no echarle todas las culpas a los escribas de todo, ¿verdad? También recuerden que a veces a una persona por un pecado se le podía quitar la letra del nombre, una letra del nombre, como perdiendo autoridad, perdiendo poder por haber pecado. Así como por haber hecho cosas buenas, Yahweh le agregaba letras al nombre, ¿verdad? Como Joshea, que se convirtió en Yahushua, Abraham, que se convirtió en Abraham. Entonces también cabe la posibilidad de que por pecado se le quitara una letra, entonces pasara de Yashub a Yob. Yashub sería él volverá, Yob es odiado, lo que significa el nombre. Entonces hasta tiene un poco de sentido, es como que nunca volvió. Entonces quedó odiado, ¿verdad? No Yashub, entonces Yob. Digamos que nunca se hubiese arrepentido, que es lo que representa el volver, ¿verdad? Arrepentimiento es teshuvah, del verbo shub, en este caso yashub, él volverá, pero como si fuera, o sea, una posibilidad, estoy diciendo, que no se haya arrepentido de sus pecados y por eso se le haya quitado una letra para que se convirtiera en el odiado, en un Yob. Es una posibilidad que veo de no haber sido los escribas los que hayan cometido el error de quitar la letra, y por eso unos escritos tienen Yob, otros Yashub, y lo vimos aquí en estas dos traducciones de Yashar, y también se ve en lo de Crónicas. Entonces lo que respecta a Crónicas habría que buscar, ya que me lo mencionó el hermano, voy a buscar en la Septuaginta Crónicas 7.1. Ya con la Septuaginta parece darle más fuerza a Yashub, porque eso querría decir que la masorética, en Crónicas la masorética y la Septuaginta tienen Yashub, es Yashar el que tiene Yob. Y por ende, sí, o el error lo cometieron en Yashar, o, ¿verdad? Que como dije, pudo haber sido un escriba, o por alguna razón Yahushua, que fue el que habría escrito Yashar, me refiero a Josué, habría quitado una letra del nombre como para dar a entender que era pecador. Después veremos, ahí le preguntaremos cuando vuelva de los muertos. Dice, entonces, estaba en... ¿Hasta cuál nombre? ¿Verso? 20. Ok. Bueno, el 19. Y todas las almas que salieron de los lomos de Jacob eran 70 vidas. Ese número, vuelvo y repito, ¿verdad? Vendría aquí a completarse después de ser 12 a ser 70, para dar a entender que de las 12 tribus serían esparcidas por todas las naciones, que empezaron como 70. También el hecho de que Yahweh abriría las puertas a todas las naciones para que fueran parte de las 12 tribus. ¿Sí me explico? Los 12 convirtiéndose en 70 es como dando a entender que Yahweh llegaría a abrir las puertas para todas las naciones, no solo para Israel. También el 70, como dije, representa la letra Ayin, que es un ojo, también es una fuente de agua. Entonces, estos son aquellos quienes vinieron con Jacob su padre a Mizrayim a habitar allí, y a José y todos sus hermanos habitaron seguramente en Mizrayim, y ellos comieron lo mejor de Mizrayim todos los días de la vida de Yahusef. Entonces, bendito Yahweh, que a pesar de estar entre las naciones, se comió de lo mejor. De hecho, ahí vivieron como nunca habían vivido, que también puede llegar, bueno, obviamente ahí era como un tipo de recompensa del Padre, puesto que llegaron a tener lo mejor de sus vidas al final, ¿verdad? Normalmente la gente en el mundo tiende a enfocarse en el pasado siempre, y como que lo mejor lo tuvieron en la niñez o en la juventud, pero con nosotros cada vez vienen cosas mejores, incluso, imagínense, hasta después de la muerte. Entonces, siempre va a haber algo mejor, y cuando resucitemos, o los que vayan a ser transformados sean transformados, a partir de ahí todo va a ir mejorando eternamente, porque recuerden algo que me parece poderosísimo que menciona Paulus, es que el conocimiento, la profecía son finitas. Va a llegar un momento donde todo lo vamos a saber, y que ya no van a haber profecías, porque ya se va a saber que Yahushua es el Mashiach, porque recuerden que el testimonio de Mashiach es el espíritu de profecía. Entonces, como ya todo el mundo va a saber quién es Mashiach y va a estar gobernando, ya no va a haber profecía. Entonces no va a haber profecía, no va a haber conocimiento.
bueno, sí va el conocimiento, simplemente lo vamos a tener todo, el conocimiento, entonces no vamos a aprender más. Aunque es muy particular que una cosa es tener conocimiento y otra cosa es entender lo que se conoce, entonces vamos a continuar creciendo en ese aspecto. Cada vez vamos a entender más a profundidad la creación, el por qué existimos, al Padre, su voluntad, etc. Y por eso es que dice también Pablo que 3 cosas que son eternas son el amor, la fe y la esperanza. Entonces vamos a seguir, bendito Yahweh, sintiendo amor, ¿verdad? Eternamente, mostrándolo, sintiéndolo. Segundo, vamos a seguir creyendo en cosas que aún no habremos visto, porque eso es la emuná. Entonces vamos a seguir viendo cosas nuevas eventualmente y recibiendo cosas que esperamos. Por eso la esperanza es tercera, que en el mundo dicen la esperanza es el último que se pierde, pero Pablo nos dice la esperanza es eterna, o sea, nunca se pierde. El que verdaderamente tiene esperanza, entonces nunca la pierde, porque incluso después de la muerte esperamos algo, y después de la transformación y resurrección se va a esperar más y más y más eternamente. No va a llegar el momento donde vamos a decir, no, ya no espero nada, ya todo lo que tengo es lo que voy a tener para siempre. No, siempre vamos a esperar cosas mejores. Entonces es para mí inimaginable, porque cada vez vamos a estar mejor. Y con solo estar fuera de este mundo, y que lo que Yahweh promete, ¿verdad? No va a haber lágrimas, no va a haber llanto, bueno, lo mismo. No va a haber dolor, no va a haber hambre, no va a haber sed, no va a haber calor, no va a haber frío. Solo esos detalles es como, qué bueno, perfecto. Pero eso no es nada con lo que después va a venir, lo que va a venir, lo que va a venir, lo que va a venir. Y Yahusef y todos sus hermanos habitaron seguramente en Mizrayim, y ellos comieron lo mejor de Mizrayim todos los días de la vida de Yahusef. Y Yahusef vivió en la tierra de Mizrayim 93 años. Y Yahusef reinó sobre todo Mizrayim 80 años. El valor 80 es el de la letra Pei, que es una boca. Así como él fue el que guió, el que dio sabiduría al faraón y al pueblo, como la voz de Yahweh. Yahusef vivió en la tierra de Mizrayim 93 años. Yahusef reinó sobre todo Mizrayim 80 años. Y cuando los días de Yahusef se acercaban que él debiese morir, él despachó y llamó por sus hermanos y toda la casa de su padre, y ellos todos se reunieron y se sentaron ante él. Y Yahusef dijo a sus hermanos y a la casa completa de su padre: miren, yo muero, y Yahweh seguramente les visitará y les traerá arriba desde esta tierra a la tierra que él juró a vuestros padres darles a ellos. Y será que cuando Yahweh les visite a ustedes para traerles arriba desde aquí a la tierra de vuestros padres, entonces traerán arriba mis huesos con ustedes desde aquí. ¿Verdad? Eso de que vimos ahora de que descendieron a Egipto, habría que ver la elevación de la tierra, pero en sí la diferencia es muy muy poca. Por ende, de hecho hay quienes dicen que no sería descender sino ascender, pero en el judaísmo se explica como que se está hablando del aspecto espiritual, y Israel, al ser la tierra prometida, es la tierra más elevada espiritualmente. Las otras tierras de las naciones es básicamente descender. Por ende, ir a las naciones sería descender, y volver a Israel sería ascender o subir, como dice aquí, ir arriba. Dice: y será que cuando Yahweh les visite a ustedes para traerles desde aquí a la tierra de vuestros padres, entonces traerán mis huesos arriba con ustedes desde aquí. Y Yahusef hizo que los hijos de Israel juraran por su semilla luego de ellos, diciendo: Yahweh ciertamente les visitará a ustedes. Aquí estas palabras, ciertamente les visitará, serían las palabras hebreas Pakot Pakati. Yosef a los hijos de Israel y a toda su semilla después de ellos, diciendo: Pakot Yifkod. Pakot Yifkod. Ven que es el mismo verbo conjugado un poco diferente. Cuando se repiten los verbos en hebreo de esta manera, es como confirmando que lo que va a pasar no hay duda, que lo que se está diciendo no hay duda que va a pasar, ¿verdad? Si hubiera dicho nada más Pakot, ¿verdad? Se podría decir como tal vez los visite, pero al repetirlo es seguramente les visitará, por eso lo traducen así. Y de ahí, entre otras cosas, se sacó cuando llegó Moshe, que él dijo: Yahweh de cierto los visitó, que el pueblo debía entender que Moshe era el redentor que había prometido Yahweh, y que aquí había mencionado Yosef.
Entonces, miren, yo muero y Yahweh de cierto les visitará y les traerá arriba desde esta tierra a la tierra que él juró a vuestros padres darles a ellos. Y será que cuando Yahweh les visite a ustedes para traerles arriba desde aquí a la tierra de vuestros padres, entonces traerán arriba mis huesos con ustedes desde aquí. Y José hizo que los hijos de Israel juraran por su semilla luego de ellos, diciendo: Yahweh ciertamente les visitará a ustedes y ustedes traerán arriba mis huesos con ustedes desde aquí. Y llegó a suceder luego de esto que Yahusef murió en aquel año, el año 71 de la gente de Israel haber bajado a Mizrayim. Qué interesante, ¿verdad? Bajaron 70 y ahora, después de cumplir 70 años de estar ahí, muere Yosef cuando están en el año 71. Entonces, entran 70, después de 70 años, muere Yosef. Nuevamente como haciendo alusión a las naciones y también los 70 jubileos. Porque no solo el pueblo sería esparcido por las 70 naciones, después de haber entrado en la tierra prometida, sería esparcido por todas las naciones, porque obviamente no cuenta antes, cuando no teníamos tierra, ¿verdad? Era normal ser nómadas. Pero una vez que Yahweh nos da tierra, nos establece y después por el pecado nos saca por todo lado, entonces a partir de ahí, de que entramos a la tierra prometida, se peca y Yahweh nos saca a las 70 naciones. Como cuando el pueblo, los hijos de Jacob llegaron y eran 70, entrando a la nación egipcia, gentil, 70. Se quedaron ahí 70 años y viene la muerte de Yosef. Curiosamente, desde entrar a la tierra prometida hasta el fin de los tiempos, habrían 70 jubileos. Entonces, como se entró a la tierra prometida, empezaron a contar 70 jubileos. Y al final de estos, matan al descendiente de Yosef, el último. Muere como ya Yosef aquí, para que se dé lo que vemos en Apocalipsis, que tiene que pasar después de la muerte de los dos testigos. Entonces, y llegó a suceder luego de esto que Yahusef murió en aquel año, el año 71 de la gente de Israel haber bajado a Mizrayim. Y Yahusef tenía 110 años cuando él murió en la tierra de Mizrayim. Y todos sus hermanos y todos sus siervos se levantaron, y ellos embalsamaron a Yahusef, como era su costumbre. Y sus hermanos y todo Mizrayim lamentó por él 70 días. Otra vez, el número 70. Como estaba entre las naciones, se estaba haciendo, digamos, porque en Israel normalmente se hacía luto por una persona 30 días. O sea, se luto por 30 días. Lo vemos cuando muere Aarón, cuando muere Moshe. Un mes. Pero aquí vemos que en Egipto lo hacían por 70, que era una de las razones por las que se permitió o se mandó a embalsamar, para que aguantara los 70 días todo el mundo llorándolo, ¿verdad? Entonces muestra que murió como un gentil, en el sentido de que lo embalsamaron como lo hacían los egipcios. De ahí también lo que habíamos visto en los documentales de los egipcios, de cómo había una tumba de Yosef, una pirámide donde estaban los huesos de Yosef, pero después cuando el pueblo de Israel cumplió el juramento que le hizo a Yosef y se llevaron los huesos, la tumba quedó vacía. Entonces llegaron y pusieron una estatua de Yosef, que eso fue lo que encontraron después, toda despedazada, pero se deduce que era una estatua de Yosef. También la letra Kuf y la letra Yud sería el 110, si solo agarramos un par de letras para hacer el 110 lo más simple posible. Y la Kuf representa el fin de los tiempos y bajar del cielo. Fin de los tiempos porque en pictográfico es el sol en el horizonte. Y recuerden que también es una aguja en el alfabeto ashurí, se ve como una aguja. Y recuerden lo que Yahushua dijo de entrar al reino de Yahweh para un rico. Bueno, el hecho de que es más fácil meter un camello por el ojo de una aguja que un rico pueda entrar al reino de Yahweh. Entonces comparó el cielo con el ojo de una aguja. La Kuf es el ojo de una aguja. Y es el valor numérico 100, representa el cielo, porque 10 por 10, perfección celestial, el cielo más alto, la letra Kuf. Entonces la letra Kuf y la letra Yud sería como que en el fin de los tiempos, de lo más alto de los cielos, descendería la mano de Yahweh. 110, que es la edad en la que muere Yosef. Y todo empezó a los 17, que empezó bueno. El bueno a los 17 descendería de los cielos como la mano de Yahweh, para reinar sobre las naciones, que son 70. Por eso lo lloraron 70 días. Murió después de 70 años de haber estado el pueblo ahí ya en Egipto, quienes habían entrado en un número de 70 también. Además, aquí hay algo interesante. Digamos, hay una conexión. ¿Se acuerdan que les he mencionado cómo en el judaísmo dicen que Noah es la reencarnación de Moshe?
o al revés, que Moshe es la reencarnación de Noah, porque a Noah se le dijo que la vida de la carne sería 120 años. Con eso se le estaba diciendo varias cosas, que desde Adán hasta el fin de los tiempos habrían 120 jubileos. Estaba diciendo que después del diluvio ya la gente no llegaría a los 1000 años, sino que llegaría a los 120. Y también se le estaba diciendo que tenía 120 años para construir el arca porque iba a caer el diluvio. Pero también se le estaba diciendo que Noah, después de morir, iba a volver a la tierra y su carne iba a vivir 120 años. Curiosamente, Moshe vivió exactamente 120 años, murió el mismo día que nació. Entonces, Moshe vive 120 años, que fue lo que se le había dicho a Noah. Se puede entender como que lo que se le prometió a Noah empezó a decrecer la edad de los hombres hasta que llegó Moshe y ahí ya se terminó de cumplir. La edad del hombre quedó en el límite de 120. Pero también se puede entender como que Noah murió y volvió como Moshe, a rectificar lo que no hizo como Noah, porque Noah le dijo al Padre que detuviera el diluvio, que pobrecito la humanidad, que perdón, sino que Noah dijo, está bien, ¿para cuándo? Y empezó a construir el arca, ¿verdad? O sea, él no abogó por la humanidad, simplemente con haberse salvado él y su familia estaba contento. Me imagino, o sea, tampoco, obviamente no lo juzgo en absoluto, en el judaísmo más o menos lo hacen, no lo juzgo porque también me imagino estar en medio de toda esa maldad, ya estar cansado, estar harto y que el Padre venga y le diga, estoy por destruir todo y lo va a salvar usted. Además de que está escrito que él era el único que era perfecto en su genealogía, entonces era el único que no se había mezclado con los ángeles, entonces por varias razones tenía que ser así, pero aún así Noah no defendió a la humanidad, no fue como que dijo, no, pero ¿por qué no haces algo un poco diferente? ¿Cómo vas a matarlos a todos? Mientras que cuando Yahweh le dice a Moshe, córrase porque voy a destruir a esta nación y voy a sacar una nueva de usted, Moshe dice, no, alto, ¿cómo vas a hacer eso? Padre, van a decir que no puedes traer al pueblo donde prometiste. Entonces Yahweh, está bien. Entonces ahí Moshe, al defender al pueblo, como Noah no defendió a la humanidad, Moshe rectificó lo que Noah había fallado. Entonces la chispa de Noah en Moshe se rectificó para poder seguir avanzando. Algo similar tenemos aquí. Igual lo conecto por las edades, solo que diferente a como lo acabo de explicar con Noah y Moshe. Sí, de hecho, buen punto, ¿verdad? Cuando llega lo de Sodoma y Gomorra, ¿sí? ¿Verdad? Que Yahweh le dijo a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra y Abraham trató de detener la ira de Yahweh y le pidió y abogó. Entonces, se puede decir que actuó como Moshe. Sin embargo, no había suficiente justicia para salvar a Sodoma y Gomorra, entonces aún así fue destruido. Solo Lot se salvó. En Josué 24-29 dice, después de estas cosas murió Yahushua, conocido como Josué en el bajo mundo. Literal, sí. Después de estas cosas murió Yahushua, hijo de Nun. Después de estas cosas murió Yahushua, hijo de Nun, siervo de Yahweh, a la edad de 110 años. Nun era hijo de Efraín, Efraín era hijo de Yahusef. Entonces vemos que Yahusef muere a los 110 años exactamente, 110 años, y ahora vemos que Yahushua, descendiente de Yahusef, muere a los 110 años. Ambos como representación del que desciende de los cielos en el fin de los tiempos como la mano de Yahweh. 110, ¿me explico? El nombre Yahushua, descendiente de Efraín, así como Yahusef, cuando lo vendió Yahudá, representó a Yahushua, porque Judas vendió a Yahushua. Pero el último sería descendiente de Yahusef, quien vendría como el mensajero del Mesías Yahushua. Por ende, la conexión que hay aquí entre Yahusef, el padre de la tribu de Efraín y Menashe, y Yahushua, el sucesor de Moshe, ambos son una conexión con el testigo como Moshe, la segunda manifestación de Yahushua, descendiente de Yahusef. Por eso el profeta como Moshe, ¿verdad? Porque Yahweh le prometió a Moshe un profeta como él que enviaría para el pueblo, y puso a Josué después de Moshe para dar a entender que el profeta como Moshe que prometió en Deuteronomio sería un descendiente de Yahusef, y lo más seguro de Yahushua ¿estamos claros? O sea, lo más seguro, puesto que él lo representa. También por eso es hijo de Nun, porque Nun representa una semilla, representa también
a alguien que se cayó, a un caído. No porque Micael sea un ángel caído, sino porque al venir como hombre caería en el error por la apostasía en la que nacería, como fue representado por el nombre Zorobabel, nacido en confusión, y por la parábola del hijo pródigo, que representa la venida del último, en contraste con el primer hijo que nunca pecó. ¿Está claro todo eso? Entonces, además de todo lo que he dicho, ahora cabe la posibilidad entonces que Yahusef reencarnara como Yahushua, sucesor de Moshe. Espero que quede claro. Y son el tipo de conexiones que el Padre hace como para mostrar al menos esas conexiones, ya sea proféticas o incluso en el alma, como de reencarnación. Y llegó a suceder luego de esto que Yahusef murió en aquel año, el año 71 de la gente de Israel haber bajado a Mizrayim. Y Yahusef tenía 110 años cuando él murió en la tierra de Mizrayim, y todos sus hermanos y todos sus siervos se levantaron y ellos embalsamaron a Yahusef como era su costumbre, y sus hermanos y todo Mizrayim lamentó por él 70 días. Y ellos pusieron a Yahusef en un ataúd lleno de especies y toda clase de perfume, y ellos le enterraron por el costado del río, que es Shihor, y sus hijos y todos sus hermanos y la casa completa de su padre hizo luto 7 días por él. Ahora, aquí hay dos cosas. Ahora, habría que ver, o sea, ¿se acuerdan que les he mencionado cómo en la tradición judía se habla de que a él lo enterraron en el Nilo? Esto se podría interpretar como eso, o sea, podría ser confirmación de eso, aunque aquí dice al lado, ¿verdad? Por ende, podría ser, que no recuerdo verdaderamente en los mapas, o sea, habría que ver el mapa de donde fue que encontraron la tumba de Yosef, para ver si de casualidad esa tumba de Yosef que encontraron, que dicen haber encontrado, y asegurar que es Yosef, queda a un lado donde está pasando el Nilo, ¿verdad? Porque puede ser que esté la tierra a un lado del Nilo, o que sea, como dicen en el judaísmo, dentro del Nilo, uno de los costados, pero dentro, como dicen en el judaísmo, que hicieron brujería para que no pudieran sacar los huesos de ahí, puesto que los huesos de Yosef, o el hecho de que Yosef estaba en Egipto, hacía que no faltara agua. Entonces cuando muere, buscan enterrarlo en el Nilo o cerca del Nilo, dependiendo de las dos posibilidades que acabo de mencionar, para que el Nilo se mantenga siempre lleno de agua, hasta que Moshe tiene que ir a sacar los huesos de él para llevárselo en el Éxodo. Entonces, y ellos pusieron a Yahusef en un ataúd lleno de especias y toda clase de perfume, y ellos le enterraron por el costado del río, que es Shihor. Se puede traducir como negro, el río negro, que es el Nilo. También, como he dicho, el río Nilo, hay quienes lo interpretan como una representación de las dos fuentes de profecía, o las dos ramas de la profecía más bien, porque la fuente es una, las ramas varias, dos en sí, que es la profecía de palabra o de visión, el vidente o el profeta, o podría decir el Naví, para que se entienda un poco diferente a solo la palabra profeta. Y ellos pusieron a Yahusef en un ataúd lleno de especies, ya lo dije eso, en Shihor, y sus hijos y todos sus hermanos y la casa completa de su padre hizo luto de 7 días por él. Así, lo que iba a decir de que lo pusieron en el Shihor, como dando a entender, una vez más, que él representa al profeta como Moshe, puesto que si el Shihor representa la profecía, y ahí ponen a Yahusef como representando que vendría un descendiente de Yahusef como el profeta. Y llegó a suceder luego de la muerte de Yahusef, todos los Mizrayim comenzaron en aquellos días a gobernar sobre los hijos de Israel. Y Faraón, rey de Mizrayim, que reinaba en el lugar de su padre, tomó todas las leyes de Mizrayim y conducía el gobierno entero de Mizrayim bajo su consejo, y él reinaba seguramente sobre su gente. Entonces, hasta el momento también, para que vayan llevando la línea, hasta el momento vemos que ya llevan los hijos 70 años en Egipto, y hasta el momento habían vivido de lo mejor en Egipto, la mejor comida, la mejor tierra. Se muere Yahusef y ahora ya empiezan a verlo diferente. Entonces empieza a cambiar la actitud del pueblo egipcio hacia Israel, hasta que eventualmente, como vamos a ver, llega un faraón que no conocía a Yahusef, o algunos interpretan ignoró lo que había pasado con Yahusef para poder hacer todo el mal que hizo. ¿Verdad? Con lo que mencioné ahora, que decía que con Jacob entraron 70 hijos,
Jacob sería el 71, entonces. Como ahora mencioné, las 70 naciones y los descendientes de Jacob, la nación 71.